¿Qué es la compasión? La empatía es sentir lo que siente otro, ponerse en el lugar de otra persona. La compasión, literalmente, sufrir juntos, es una capacidad que eleva a quien la ejercita. No solo entiendes el dolor que atraviesa el prójimo, sino que conectas con su sufrimiento, intentando emplear todas tus herramientas personales para ayudarle a salir adelante. Trabajar la compasión desde el corazón tiene efectos maravillosos en la mente, en el cuerpo y en la relación con los demás. Es una manera de liberarse de la rabia y del odio, aportando paz y equilibrio. Obviamente la capacidad de empatizar es distinta en cada individuo, pero puede trabajarse, lo que nos ayudará en nuestras relaciones personales y profesionales. Hoy existe un miedo enorme a sentir el dolor de otros, a acercarse al sufrimiento ajeno. Debido a que eso nos quita el placer de nuestro día porque nos sentimos vulnerables. Al sentir de cerca emociones de otros podemos reabrir heridas de nuestra propia vida. No somos capaces de ayudar y surge la frustración de sentir que no se es útil. Nos angustia sentir demasiado y llevarnos el problema a casa. Esto sucede en ocasiones en las terapias o en casos de personas muy sensibles. El dolor escuchado es tal que uno sale excesivamente removido. Por lo tanto es muy necesario conocerse y saber hasta qué punto podemos entregarnos a los demás. Sin medida, vivir angustiado por el futuro. El miedo y la ansiedad. El caso de John. John, varón de 35 años, estaba trabajando en las Torres Gemelas el día 11 de septiembre del 2001. Se encontraba en la segunda torre. Bajó las escaleras a la velocidad del rayo, consiguió salir del edificio y permaneció varias horas entre los escombros. Al darse cuenta de que había resistido a un ataque terrible, buscó a otros supervivientes entre las ruinas. Sentía la muerte de cerca mientras gritaba desesperado buscando restos de vida entre los cadáveres que le rodeaban. Varios de sus compañeros fallecieron ese día. Meses después no era capaz de estar a oscuras, tenía pesadillas recurrentes en las que se levantaba sudando y chillando. No fue capaz de subirse a un avión hasta muchos años después. Su mente se bloqueaba con facilidad y su cuerpo se tensaba con pequeños sonidos, imágenes o recuerdos de aquel día. John precisó terapia durante años para superar su angustia, su trauma y su miedo atroz. Empecemos por el principio. El miedo nos acompaña desde el nacimiento. Es una realidad que ha existido siempre. Sin miedo seríamos criaturas insensatas e imprudentes. La manera en que gestionamos esa emoción nos define en nuestro desarrollo como personas. El miedo, en principio un mecanismo primario de defensa, se puede convertir en nuestro gran enemigo y perturbar nuestra percepción de la vida. Tito Livio expresaba: al tratar sobre este asunto, el miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. El temeroso percibe su entorno como algo hostil, que le altera y le convierte en un ser vulnerable a todo, y no debemos olvidar que los grandes desafíos poseen un componente de incertidumbre, ya que nada grande comienza sin un poco de miedo. No es cuestión de eliminar el miedo, sino de saber que existe y aprender a gestionarlo de forma correcta. El miedo es una emoción clave y fundamental en nuestro equilibrio interior y en nuestra supervivencia. Uno precisa tener miedo a ciertas cosas para no lanzarse a todo tipo de periplos y aventuras sin medida. Cualquier ser humano posee temores en su vida. Los valientes y los triunfadores también. La diferencia está en que los que triunfan saben gestionarlo. La ansiedad, cuando se asienta, tiene un efecto terrible en el organismo. Cualquiera que haya padecido un ataque de ansiedad o de pánico experimenta una realidad pavorosa. Aunque uno sea consciente de que no va a morir de un infarto, en esos instantes la mente no permite distinguir con claridad. Lo que caracteriza a la ansiedad es
El miedo. Un miedo vago y difuso, en ocasiones sin origen claro, que deriva en angustia y en bloqueo emocional. La valentía no es ausencia de miedo, sino capacidad de prosperar y avanzar. Pese a la gestión de las emociones es básica para el equilibrio personal. A veces el miedo es tan intenso que realiza un golpe de estado, toma el control de nuestra mente y pasa a monopolizar nuestro comportamiento. En esos casos la vulnerabilidad de la persona que lo padece es grande y cualquier estímulo exterior, por pequeño que sea, puede provocar una reacción desproporcionada que altere química y fisiológicamente el organismo. Es en ese ecosistema en el que surge la ansiedad, el miedo patológico que nos bloquea e impide hacer una vida normal. ¿Cómo funciona el cerebro ante el miedo? ¿Qué sucede exactamente en la ansiedad? El centro del miedo se encuentra en la amígdala cerebral, localización físicamente pequeña, pero muy relevante en nuestra vida y comportamiento. La amígdala, según estudios recientes, está activa en la gestante desde el final del embarazo. Tiene una gran capacidad para almacenar recuerdos emotivos y reacciona dependiendo de las emociones que surgen. Procesa la información relativa a las emociones y avisa al cerebro y al organismo del peligro, de que algo no va bien, activando la respuesta o reacción de miedo o ansiedad. El hipocampo, fundamental en la memoria y el aprendizaje, codifica sucesos amenazantes o traumáticos en forma de recuerdos. Un caso real de mi propia vida. Estaba estudiando primero de medicina. En época de exámenes, muchos acudíamos a la biblioteca de la Universidad Autónoma en Madrid porque no cerraba por la noche y había buen ambiente de estudio. Tenía examen de física médica al día siguiente, 13 de junio. Recuerdo la fecha ya que ese día es mi santo e iba a celebrarlo por la tarde. Había quedado en la biblioteca con dos amigos que estudiaban ingeniería para que me explicaran mejor algunos conceptos que me costaba entender. Salí en torno a la 1:45 de la madrugada de la biblioteca, cogí el coche y volví al centro de Madrid. Circulaba por una vía de doble carril, bien iluminada. No iba especialmente rápido, pero, de repente, en una curva vislumbré un coche que se dirigía en dirección contraria hacia mí. Tengo grabados en mi retina los faros del coche. A pocos metros de distancia, pegué un volantazo y lo esquivé. Me latía el corazón a 1000, me temblaba el cuerpo. Me paré en el arcén a pocos metros y me eché a llorar. De repente escuché un golpe seco, terrible. Miré hacia atrás, pero no alcanzaba a ver nada. Llegué a mi casa aterrorizada y desperté a mis padres. No podía dejar de llorar. Rezaba agradeciendo a Dios estar viva, pero no conseguía relajarme. Puse la radio para ver si se me pasaba esa sensación de pánico que seguía reinando en mi mente. Al cabo de unos minutos escuché, accidente en la carretera de Colmenar. Kamikaze colisiona contra dos coches. Hay 4 fallecidos. Esa noche me marcó profundamente. No dormí ni un instante. Al día siguiente por la mañana, mi examen fue un auténtico desastre. Durante la tarde me dediqué a visitar amigos y familiares. Estaba consternada. Incluso semanas después si escuchaba un frenazo en la calle o un sonido de motor más alto de lo normal, todo mi cuerpo volvía a resentirse, con taquicardias, temblores y angustia. Tardé varios meses en superarlo. Todas las semanas recorría exactamente el mismo trayecto, no quería bloquearme y no ser capaz de volver a enfrentarme al coche o evitar ciertas vías. Hoy en día este suceso está completamente superado, pero este hecho me ayudó mucho a entender los bloqueos por miedo o ansiedad. Otra escena para ejemplificar este circuito. El caso de Blanca.
Blanca fue una noche a recoger su coche a un aparcamiento subterráneo. Solía ir en autobús, pero ese día había tenido que hacer varios recados. Antes de entrar a trabajar y dejó el automóvil en un parking cercano. Al llegar, observó que estaba poco iluminado, vacío, sin seguridad ni control. Llegaba muy cansada, había tenido un día difícil, con varios conflictos, y se encontraba exhausta y sin fuerzas. Acudió apresuradamente a la caja automática para pagar, cuando escuchó un ruido. Un tipo, con mala pinta, se le acercó. Recordó entonces una escena acontecida años atrás, cuando trabajaba en Brasil y le robaron. Durante la noche, el corazón le latió con fuerza, comenzó a sudar, su mente no conseguía pensar con claridad. Querría estar en el coche. No había nadie más cerca y la angustia la acechaba. ¿Qué había sucedido en la mente de Blanca? La amígdala le había puesto en guardia. Debido a que el aparcamiento de noche es, en su zona de recuerdos, un lugar de riesgo y que la persona que acude tras ella también. Ella guarda en su memoria, en el hipocampo, datos de su experiencia negativa en Brasil. A estas ideas, memorizadas, ella añade otra: no vuelvo a aparcar aquí, no vuelvo a recoger el coche de noche, o si tengo que recoger mi coche, iré acompañada. Recuerdos, ansiedad, memoria. Activación física, todo ello unido, hipocampo y amígdala, binomio clave en la gestión de recuerdos y en los episodios de ansiedad. La mayoría de las circunstancias que activan el miedo en nuestra mente son aprendidas, se incorporan conforme las experimentamos, bien sea directamente o a través de otros. Es decir, el cerebro las tiene codificadas como temerosas y, de forma adaptativa, al percibir algo similar a lo sucedido en el pasado, activa todo el sistema de alerta. Esas situaciones temerosas pueden provenir tanto de eventos traumáticos del pasado, como de eventos no superados o afrontados correctamente. Cuando el cerebro percibe toda la realidad como amenazante, esto es debido a que el sistema de alerta se ha hiperactivado. Estamos entonces ante el trastorno de ansiedad generalizada, que requiere un abordaje integral pero que, en general, tiene buen pronóstico, o ante el trastorno de estrés postraumático, que aparece cuando habiendo dejado un evento terrible una huella o efecto en nosotros, nuestra mente, ante simples estímulos, hace que el cuerpo reaccione desproporcionadamente como una descarga. Recordando y reviviendo el día del trauma, recuerdos con alto nivel de carga emocional. Existen sucesos o recuerdos que poseen un nivel de carga emocional potente. Eso hace que al revivirlos las conexiones neuronales se activen de tal forma que el organismo entero se vea afectado: temblor, taquicardia, sudoración, taquipnea, con la consecuente subida del cortisol y adrenalina. Una persona con la amígdala afectada o dañada tiene problemas serios para detectar la alarma, el peligro o el riesgo. El secuestro amigdalar, amygdala hijack, acuñado por Daniel Goleman en su libro sobre inteligencia emocional, se refiere a aquellas respuestas emocionales que surgen de forma abrupta y exagerada. Recibido un estímulo, la reacción del cuerpo resulta excesiva y explosiva. No se trata de un problema mental como tal, sino de un suceso pasado con gran carga emotiva que bloquea al que lo sufrió, de modo que, ante un evento actual que lo revive, indirectamente, el sujeto no es capaz de decidir o razonar con claridad. El individuo que responde de esta forma se encuentra anulado por sus emociones. Todos conocemos personas que han pasado por esto. Son individuos con gran temperamento. Frente a pequeños estímulos, la repercusión ante los demás es de choque frontal. Algunos lo denominan perder los papeles, otros, no tiene filtro, o bien, es de mecha corta. ¿Solución? Existe, hay que aprender a gestionar las emociones y trabajar en entender el origen de esas reacciones abruptas.
El caso de Guillermo. Guillermo es un hombre casado desde hace 3 años con Laura. Se conocieron en un congreso médico en Atlanta. Él trabaja en un laboratorio y ella es cardióloga. Ella acudía casi siempre con su pareja de entonces, otro médico del mismo hospital, a las convenciones, pero en esa ocasión no había podido acompañarla. Guillermo ya había tratado con Laura varias veces debido a su profesión. Le parecía una mujer atractiva y le gustaba pasar tiempo con ella. Era consciente de que tenía pareja, un médico al que él había visitado por otros asuntos alguna vez, y, por lo tanto, se mantenía a raya. Durante el congreso, percibió un cambio en Laura, estaba más amable y cercana y se notaba que ella intentaba dedicarle más tiempo. Guillermo, nervioso, no sabía cómo actuar, pero una noche, tras tomar unas copas después de la Guillermo, confuso, quería saber qué sentía Laura, qué iba a pasar con su novio. Demasiadas preguntas. Guillermo era pasional, impaciente y necesitaba solucionar su dilema sentimental. Ella le explicó que la relación estaba rota con la otra persona y que iba a cortar a la vuelta. Así fue. Pocos meses después Guillermo y Laura formalizaban su relación, pero, al ser él muy celoso, no soportaba que ella acudiera sola a los congresos. A la mínima que alguien se acercaba a ella o intentaba invitarla a cenar por temas de trabajo, tenía reacciones explosivas y desproporcionadas difíciles de controlar. Su excusa siempre era: pasó conmigo, podría pasar con otro. Guillermo sufría de secuestro amigdalar por este tema. Estímulo-reacción inmediata y explosiva desproporcionada, incapacidad de gestionar la realidad, parálisis, bloqueo o agresividad / cegado por emoción. Arrepentimiento o perdón en el mejor de los casos. ¿Cómo hacer frente a un secuestro de la amígdala? Hemos visto cómo funciona el circuito. Busquemos ahora una solución. Imaginemos que somos electricistas de la mente, lo más práctico sería lograr un cortocircuito. Veamos cómo. 1. Analiza. ¿Qué estímulo es el que te dispara? Conocerse es clave en estos casos. Sin miedo. Acude poco a poco a la causa. Es una persona, una cara, una situación, percibir algo amenazante. Puede ser la visión de la sangre, una conversación sobre un tema conflictivo, un pensamiento que cruza la mente, una actuación de alguien de tu entorno. Que te digan no a algo que esperabas con ilusión. No importa el origen, pero necesitas conocerlo. 2. ¿Qué sucede en tu cuerpo? Verás que ese secuestro va acompañado de sintomatología física. Intenta fijarte en cómo se encuentra tu cuerpo justo antes, cómo te sentías físicamente en los instantes previos a la explosión emocional, y los signos físicos que surgen en tu cuerpo durante el proceso, taquicardia, hipertensión, subida de temperatura. 3. Fíjate en alguien de tu entorno a quien admires. ¿Cómo reacciona en situaciones parecidas? ¿Cuál es su peor versión ante la frustración o el enfado? Tener un modelo de identidad en quien buscar referencia en momentos difíciles es una gran ayuda. 4. Cortacircuita ese bucle explosivo. Es complicado, a veces existen sistemas muy formados e instalados en nuestras reacciones que nos impiden ejercer control sobre ellas. Ser consciente de ello ya es un avance. Si consigues darte cuenta y frenar por un instante la cascada que está a punto de surgir, aunque sea por unos segundos, estarás ganando. En ese lapso de tiempo, intenta respirar profundamente, lanza un mensaje positivo a tu mente, tú puedes, y adelante. La mente precisa aproximadamente entre 1 y 2 minutos para desbloquear un estado emocional tóxico, por lo tanto, cualquier victoria, por pequeña que sea, en esos instantes de descontrol uno reacciona mal y dice cosas que no piensa.
Realmente, la inmensa mayoría de las personas se arrepiente de sus reacciones y comentarios tras esos sucesos. Ten la humildad necesaria para disculparte e intentar solventar el posible daño causado. Perdónate a ti mismo, porque quizá percibas esa reacción como otro fracaso y no es bueno enrocarse en la sensación de culpa. Supéralo. Proponte conseguirlo la vez siguiente y busca herramientas para ello.